La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios, seguir este capítulo 12 que, como comentábamos, está dedicado a los carismas, a estos dones que el Espíritu otorga a las personas y que están entregados o confiados precisamente para la construcción del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. Vamos a leer o a recordar lo que ya leíamos la semana pasada en los versículos del 1 al 13 para poder ya después partir del 14 en adelante. Recordemos que inicia el capítulo con este texto. Hermanos, acerca de los dones espirituales no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A uno el don de profecía, a el otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a este hablar lenguas diversas, a aquel el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. Palabra de Dios. Hasta aquí lo que ya habíamos leído y comentado anteriormente. Recuperando, en términos generales, este capítulo 12 está dirigido seguramente para responder una de las inquietudes que le presentaron a Pablo con respecto a la presencia y la manifestación de estos carismas, de estos dones, en particular en la celebración cristiana, ¿no? Nos podemos imaginar que algunas de las preguntas que le hicieron era si todos esos dones, esas vivencias eran legítimos, ¿no? Lo que la gente iba experimentando o percibiendo, algo que se presentaba en una, en otra, diversas personas, pues tal vez les quedaría la duda, ¿esto vendrá de Dios o no será de Dios? Había personas que estarían de acuerdo, había personas que considerarían algunos de estos carismas tal vez dudosos o raros. Sin duda, algunos, como veremos más adelante, habían salido un poco como de orden, ¿no? Y estaban tal vez afectando la experiencia y el encuentro de la comunidad cristiana, seguramente el Día del Señor para la fracción del pan y el agape en general, ¿no? Ya veíamos que había este espacio donde se compartía los alimentos y después la palabra de Dios y finalmente la celebración de la fracción del pan o la comunión, una celebración eucarística sin lugar a dudas. Bien. En este primer momento, lo que Pablo hace es poner una lista, ya comentábamos, no es exhaustiva, de dones o carismas, subrayando que todos vienen del mismo espíritu y por lo tanto son dones. No es algo que la gente haya desarrollado por su propia voluntad o que tenga algún sentido meritorio, ¿no?
Son dones del Espíritu para la construcción de la comunidad. No es una lista exhaustiva porque podrán haber, y desde luego hay, otros dones del Espíritu. Pero como les comentaba, seguramente quiere sancionar en el sentido de aprobar algunos de estos dones que ya han ido apareciendo en la comunidad, al que le llama el de sabiduría, a otro el de enseñanza, a otro el de la fe, o esta manera de relacionarse con el Señor Jesús. Este don de la fe no es solo para sí, sino, como decíamos, transmite esa fe a otras personas. El don de la sanación, el don de hacer milagros. Recordemos que desde la perspectiva cristiana, milagros no es cuestiones mágicas. Es una manifestación del poder de Dios, de la fuerza de Dios, que transforma la vida de las personas que nos rodean. Entonces, había gentes que tenían esa capacidad, con su presencia, su acompañamiento, de que se manifestara esa fuerza de Dios que sana, que transforma, que libera. A otras personas el don de la profecía, que como sabemos es el comunicar la visión de Dios sobre lo que está pasando en el mundo. A otros el don del discernimiento de espíritus, para distinguir qué espíritus son verdaderos y cuáles son falsos, del Espíritu de Dios como el verdadero. A otras personas a hablar en lenguas diversas, de esto vamos a hablar más adelante. A otros el don de interpretar estas lenguas arcanas o diversas o ininteligibles. Y termina subrayando esta pequeña lista que ya decíamos no es exhaustiva, diciendo que el Espíritu es el que está moviendo todo esto. Véanse como un cuerpo. Y ahora va a hablar como en el cuerpo, ninguna de sus partes sobra. Todas tienen un sentido. Y cuando todas funcionan bien, el cuerpo se vive a plenitud, experimenta esta salud, ¿no? El último versículo que leíamos, retomando lo que ya habíamos comentado anteriormente, es que no podemos, habiendo dejado atrás elementos de discriminación, como era si eres judío o griego, si eres esclavo o libre, si eres hombre o mujer, etc., dado que esto ya no existe como elemento de discriminación en la comunidad cristiana, no inventen nuevas maneras de discriminarse, ¿no? Como diciendo, los que tienen este don son más importantes que los que tienen este otro don. Y por eso empieza la siguiente parte de este capítulo 12 con ese recordatorio, ¿no? Recuerden que para nosotros, ya no hay estas divisiones de judío, griego, esclavo, libre, etc. Porque al haber sido bautizados, al habernos sumergido en un solo espíritu que nos une a Cristo, pues todos somos parte del cuerpo y todas y todos hemos bebido de este solo espíritu. Es decir, hemos abrevado, nos hemos nutrido, hemos sido transformados por este mismo espíritu. Y así con este preámbulo ya se mete a la problemática en sí. Y nos podemos imaginar, como les comentaba, qué preguntas le habrán hecho, ¿no? Todas ellas vinculadas a la legitimidad de estas manifestaciones que se daban en las reuniones cristianas, y también si es que hay una preeminencia, si hay algunas que son más importantes y otras que a lo mejor no lo son. En fin, termina este preámbulo invitando a la gente a ver todo desde esta perspectiva de sentirse parte de un cuerpo en el cual ninguna de sus partes sobra, sino que todas contribuyen a la construcción del bien común. A través de esto que llamamos sinergia, uno de los elementos fundamentales de la espiritualidad cristiana, que no significa la suma de lo que toda la gente contribuye, sino la sinergia implica que cuando toda la gente contribuye, hay no solo la suma, sino un plus que solo se da cuando todas y todos ponen en juego los dones que Dios les ha dado para el bien común. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.